Mi nombre es Carlos C. Caballero Campo y hoy les voy a hablar sobre el principio de Pascal, manometría, principio de Arquímedes, tensión superficial, capilaridad, dinámica de fluidos y la ecuación de continuidad. Primero vamos a hablar sobre el principio de Pascal, el cual nos establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría decir que toda presión ejercida hacia un fluido se propaga sobre este de una manera uniforme. En la imagen podemos ver entonces que P1 va a ser igual a P2, ya que cualquier presión ejercida en un punto 1 y va a ser exactamente igual a la presión ejercida en un punto 2. Aquí en la imagen, como anteriormente mencioné, vemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, dada que F de 1 sobre área 1 es igual a la presión 1 y como esta es igual a la presión 2, nos quiere decir que la fuerza sobre área en el punto 2 va a ser la misma. Ahora podemos ver un ejemplo muy claro en donde nos dice que se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Entonces nos pide calcular cuánta fuerza hay que ejercer en el embolo pequeño para poder elevar dicho cuerpo de 1000 kilogramos. Lo que primero tenemos que hacer, como ya mencionamos anteriormente, para poder elevarlo el cuerpo de 1000 kilogramos necesitamos aplicar una fuerza, pero este ya está aplicando una fuerza sobre el elevador. Como podemos ver aquí, la llamaremos fuerza 2, que viene dada por su masa, que son 1000 kilogramos, y por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 9800 newton. Ya tenemos la fuerza 2. Ahora también tenemos que pasar a hallar el área de los círculos. Y como sabemos, el área de un círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazamos los 50 centímetros y los 8 centímetros los pasamos a metros y entonces hacemos la ecuación. Aquí tenemos los resultados que vienen siendo 0.785 metros cuadrados y 0.02 metros cuadrados. Utilizando el principio de Pascal, que establece que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, despejamos entonces lo que tenemos y nos queda que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2 multiplicada por el área 1. Reemplazando los términos con los valores que nos da el problema, obtenemos entonces que 9800 newton sobre 0.785 metros cuadrados multiplicado por 0.02 metros va a ser igual a 249,68 newton, y esta es la fuerza que nosotros debemos aplicar para poder elevar el cuerpo de 1000 kilogramos. Manometría. Bueno, cuando hablamos de manometría nos referimos entonces a la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión o fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros, y la presión absoluta es una presión que nos dice una magnitud física sobre una fuerza ejercida al vacío. Muchos de los aparatos que empleamos para la medida de presiones utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, y por eso se le llama manómetros. Aquí también tenemos otro ejercicio de aplicación que podemos entonces utilizar para hacernos de pronto una idea más clara sobre la presión manométrica. Y dice lo siguiente: un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua y la parte superior del tanque está abierta al aire. ¿Cuál es la presión manométrica? Bueno, entonces como ya vemos, la fórmula va a ser entonces que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ya sabemos que la presión atmosférica es igual a una atmósfera y esta equivale a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Ahora tenemos que hallar la presión absoluta.
Entonces, como la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad de este caso, el líquido que viene siendo agua, por la gravedad y por la altura del recipiente que lo almacena, que en este caso son 12 metros, entonces decimos que la presión absoluta va a ser igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales, que es la presión atmosférica, más los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que equivale a la densidad del agua, por los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza de gravedad, y los 12 metros, que es la altura del tanque. Eso nos da entonces que la presión absoluta va a ser 2,19 por 10 a las 5 pascales. Ahora, para poder hallar la presión manométrica, solamente tenemos que hacer la resta de la presión absoluta y la presión atmosférica, como vemos aquí. Sería 2,19 por 10 a la 5 pascal menos 1,01 por 10 a la 5 pascal. Eso nos da que 1,18 por 10 a la 5 pascal es la presión manométrica que hay en el recipiente con agua de 12 metros. Ahora vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes, pero antes tenemos que hablar del fenómeno de flotación, que consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que lo contiene, así como sobre todo cuerpo sumergido dentro del líquido. Las fuerzas laterales, debido a la presión hidrostática que actúan sobre el cuerpo, se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor para la misma profundidad. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a que su peso lo empuja hacia abajo y la otra que la fuerza de empuje lo empuja hacia arriba. Como la presión aumenta con la profundidad, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en la parte superior. Ya teniendo un poco claro esto es lo que es la fuerza de flotación, podemos hablar entonces del principio de Arquímedes, que establece lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. En la imagen entonces podemos ver tres recipientes y estas nos explican o nos sintetizan la información que tenemos. En el primer recipiente podemos ver entonces que la bola está en la parte más profunda del recipiente y nos dice que si la fuerza del peso es mayor que la de fuerza del empuje, entonces por eso la bola está en la profundidad. Si la bola, como vemos en el segundo recipiente, está por encima del fluido, esto nos quiere decir que la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje. Y si la bola está en medio del fluido, se refiere a que la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje. Aquí entonces tenemos un ejercicio que nos puede ayudar a entender mejor entonces el principio de Arquímedes y nos dice: una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre ella sin mojarse los pies? Bueno, para poder entonces resolver esta incógnita, primero tenemos que ver cuál es la fórmula que utilizamos gracias al principio de Arquímedes. Aquí entonces podemos ver que la densidad del hielo por el volumen que éste tiene por la gravedad que se le ejerce más la masa por la gravedad tiene que ser igual entonces a la densidad del agua por el volumen que ésta se desplaza por la gravedad. Al hacer el despeje nos queda entonces que la densidad del hielo menos la densidad del agua multiplicado por su volumen, que es el que se desplaza por la gravedad, más la masa por la gravedad, tiene que ser igual a 0. Despejando, nos queda entonces que la masa por la gravedad va a ser igual a la diferencia de las densidades negativas por el volumen por la gravedad. En este caso se pueden eliminar las gravedades ya que están en cada lado de la igualdad. Ya que entendemos la fórmula, entonces podemos ver qué datos tenemos y qué datos necesitamos para poder resolver este problema.
Entonces, para poder resolver el problema, y ya que tenemos una ecuación que nos ayuda y que la obtenemos gracias al principio de Arquímedes, podemos resolver. Primero ya tenemos la masa, que es 45 kilogramos, y necesitamos las densidades. Como ya sabemos, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la del hielo a una temperatura de 0 grados centígrados es igual a 920 kilogramos sobre metro cúbico. Al despejar entonces de nuestra fórmula el volumen que se requiere como mínimo, tenemos que va a ser igual a la masa sobre la densidad de agua menos la densidad de hielo. Por ello, hacemos entonces el reemplazo de 45 kilogramos, que es lo que pesa la mujer, entre la diferencia de las densidades, que serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico menos 920 kilogramos sobre metro cúbico. Esto nos da 0.562 metros cúbicos. Ese es el volumen mínimo que debe tener el hielo para que cuando la mujer se suba en él, ésta no se hunda. Tensión superficial. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie de este. Así, en el seno del líquido, cada molécula está sometida a una fuerza de atracción que en promedio se anula. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, en la superficie hay una fuerza neta hacia el inferior del líquido, rigurosamente. Si en el exterior del líquido se tiene un gas, existirá una mínima fuerza atractiva hacia el exterior, aunque en la realidad esta fuerza es despreciable debido a la gran diferencia de densidades entre los líquidos y los gases. En resumen, se puede decir entonces que la tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido ejercen una fuerza de atracción entre sí. Ahora bien, como vemos acá en la imagen, podemos ver entonces que las moléculas en el interior son igualmente atraídas en todas las direcciones, ya que están juntas. Pero pasa algo totalmente diferente en la superficie, en donde las atracciones desequilibradas hacen que la superficie resista al ser estirada. Como entonces no hay moléculas más arriba de esas, y estas son las últimas que están en la parte superior, nada más se ejerce entonces una fuerza a los costados y hacia abajo. Eso quiere decir que como arriba no hay una fuerza, esta puede ejercerse, ya que las cuatro que vemos aquí se contrarrestan con ella. Y esto es una capa que protege todo el líquido dependiendo del recipiente en donde esté expuesto. Por esto es que podemos ver entonces que ciertos animales o ciertos objetos que no tienen una densidad más alta que la del agua pueden entonces quedarse en la superficie de este y no se hunden con facilidad, ya que la fuerza que se ejerce es una tensión que afecta la parte superior del líquido. Ahora, gracias a la tensión superficial se da un fenómeno que se llama capilaridad. La capilaridad del agua es un fenómeno natural que provoca la ascensión del agua dentro de un tubo estrecho, o también denominado tubo capilar. Cuando más estrecho sea el tubo, mayor será la ascensión del agua. Esto no se ve de pronto a simple vista, ya que tiene que ser diámetros muy pero muy pequeños para poder presenciar entonces lo que vemos en la imagen, en donde se nota que el agua tiene una superficie que parece una curva. Esto quiere decir entonces que la fuerza que ejerce la tensión superficial, como ya venía diciendo, en las paredes del tubo capilar, causa que el agua se eleve dentro del tubo. Por su parte, el agua se adhiere en las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua. La ascensión se mantiene hasta que el propio peso del agua ascienda, se equilibre con la fuerza vertical provocada por la tensión superficial y la fuerza de adhesión del agua. La superficie del agua contenida en un tubo capilar no es plana, sino que, como podemos ver en la imagen, es un menisco cóncavo, lo cual implica que la superficie del agua tenga esa cierta curvatura que veníamos hablando. En la superficie del agua, la presión del lado cóncavo se encuentra con la presión atmosférica, siendo mayor que la presión que se ejerce en los lados convexos. El líquido tiene que elevarse hasta que se ejerce la misma presión en los dos lados. Ahora pasamos a hablar sobre la dinámica de fluidos. En esta, un fluido ideal es incomprensible.
Eso quiere decir que su densidad no puede cambiar y no tiene fricción interna. Estos fluidos entonces tienen ciertas características. Una de ellas es que el fluido no es viscoso. Se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. La segunda es que el fluido no es estacionario. Eso quiere decir que la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. Otra de las características es que el fluido es incompresible, por lo cual la densidad del fluido permanece constante con el tiempo. Y la última característica es que el fluido es irrotacional. Esto quiere decir que no presenta torbellinos y no hay momento angular del fluido respecto a cualquier punto. Ahora por último tenemos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es un producto de la ley de conservación de la masa, que manifiesta que en un conducto o tubería, sin importar su sucesión, mientras no exista derivaciones, la cantidad de fluido que entra por uno de los extremos debe salir por el otro. Como vemos en la imagen, aquí tenemos entonces el área 1 de un tubo y vemos que la velocidad que entra tiene que ser la misma velocidad que sale, independientemente que el área 2 sea diferente que el área 1. La ecuación de continuidad es un importante principio físico muy útil para la descripción de los fenómenos en los que participan fluidos en movimiento, es decir, en la hidrodinámica. Para la formulación de la ecuación de continuidad de los fluidos se asume un grupo de consideraciones ideales que no siempre se tienen en los fenómenos reales de movimiento de fluido, de modo que en general, aunque la ecuación es clave para la interpretación de los fenómenos reales, los cálculos derivados de su uso serán siempre una aproximación a la realidad. Sin embargo, en una buena parte de los casos, son suficientemente exactos como para poder ser considerados como ciertos. Por ello, hablábamos entonces anteriormente de los fluidos ideales, ya que la ecuación de continuidad se basa en ellos. Por ende, hay fluidos que tienen alteraciones o pueden ser muy viscosos. Eso nos hace pensar y decir que entonces la ecuación de continuidad no sería la más exacta posible para ellos. Ahora, en esta situación tenemos una regadera que tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1 milímetro. La regadera está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundos, ¿con qué rapidez saldrán de los agujeros de la regadera? Bueno, aplicando entonces la ecuación de continuidad, tenemos que la velocidad 1 va a ser multiplicada por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Como ya tenemos el radio de los agujeros que es 1 milímetro y tenemos el radio del tubo que es 0,8 milímetros, podemos entonces calcular el área de ambos. El área 1 en este caso viene siendo el área del tubo y está dada por pi por radio al cuadrado. Aquí podemos ver entonces que está multiplicado pi por 0,8 por 10 a la menos 2 metros, ya que pasamos los centímetros a metros. Lo mismo hicimos con el radio de los agujeros. En este caso tenemos 20 por 10 a la menos 3, ya que son 20 agujeros, que cada uno equivale a 1 milímetro. Entonces hacemos la misma operación para el área 2, que viene siendo pi por radio al cuadrado. Ahora, para poder hallar la velocidad con la que sale el agua por los agujeros, esta va a ser igual a la velocidad 1, que es la rapidez del agua en el tubo, que equivale a 3 metros sobre segundo, multiplicada entonces por el área del tubo y de los 20 agujeros. Al hacer esta operación nos da entonces que la velocidad con la que sale es 9.6 metros sobre segundo al cuadrado.